La información que tenemos de nuestras características se encuentra dentro de nuestras células en una estructura llamada ADN, que es una larga cadena de moléculas enrolladas. Esta estructura se va plegando, se va compactando para finalmente dar otras estructuras llamadas cromosomas, las cuales contienen toda la información de las características de nuestro cuerpo. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Sin embargo, existen algunas condiciones genéticas en las cuales se altera la estructura, se altera la forma o se altera el número de estos cromosomas. Y principalmente la que voy a hablar el día de hoy, que es el síndrome de Down, en el cual existe un cromosoma además en uno de estos pares. Asimismo, también para que puedan comprender, no quiero hablar con lenguaje técnico ni nada de eso, los tipos que existen de síndrome de Down en relación a esta alteración cromosómica. Así que la información que te voy a dar el día de hoy es súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el doctor Elmer Luna. Soy médico anatomopatólogo, soy autor y escritor también de la saga Aprende de Salud, así también como creador de la página web www.drelmerluna.com. Les decía que nuestras células contienen este material genético que es la información de nuestro organismo, divididas en cromosomas, 23 pares de cromosomas. Sin embargo, hay condiciones genéticas en las cuales se altera esta cantidad de cromosomas. Muchas de estas condiciones genéticas no llegan a sobrevivir. El producto no sobrevive debido a que la alteración es tan grande que la formación del producto va a ser incompatible con la vida. Va a tener muchas malformaciones, alteraciones en la circulación a nivel del sistema nervioso que no le van a permitir desarrollarse. Y es por eso que se abortan tempranamente o simplemente fallecen al nacer. Otras en las cuales el pronóstico es mucho mejor, el producto llega a término, como por ejemplo el síndrome de Down, algunas monosomías, entre otras condiciones más, es que se ha podido estudiar con mayor, digamos, profundidad los cromosomas de estas personas. Y en el caso específico del síndrome de Down, es que tienen un cromosoma más, por eso se llama una trisomía, en un par muy específico, que es el par número 21. Por eso se le llama trisomía 21. Ahora, ¿y cómo sabemos nosotros esto? Porque de repente los papás, el médico que examina al bebé, dice, bueno, tiene características, tiene rasgos, eso se llama fenotipo, ¿no? Las características externas de una persona. Dice, tiene fenotipo, tiene rasgos de una persona con síndrome de Down. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Muchas personas me han preguntado a mí, doctor, ¿cómo confirmo si mi niño o mi niña tiene síndrome de Down, tiene esta condición? Pues existe un examen muy específico para hacer esto que se llama el estudio del cariotipo. Así que amigos, el video del día de hoy es justamente hablar sobre eso, sobre el cariotipo del síndrome de Down. ¿Qué es el cariotipo? ¿Cómo vamos a evidenciar el cariotipo en esta condición genética? ¿Qué tipos existen? Y además algunas recomendaciones muy puntuales para los padres. No voy a entrar en términos técnicos, así que antes de contarte más sobre este video quiero asegurarme de que estés suscrito, así que suscríbete a este canal, dale un pulgar al video, compártelo también, activa la campanita para que recibas las notificaciones y también sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como DR Elmer Luna. Bueno amigos, les decía que existe un examen que permite estudiar la cantidad de cromosomas y me estoy refiriendo al cariotipo. Y el cariotipo no es otra cosa que una prueba genética que examina el tamaño, la forma, el número de cromosomas en una muestra de células del cuerpo. Recordando que nuestra información genética está dentro de cada una de nuestras células, específicamente en el núcleo. Y en el núcleo es donde se van a ir compactando este ADN para formar estos cromosomas. Y allí es donde lo vamos a encontrar. Entonces, cuando se hace este estudio de cariotipo, lo que se hace es separar todos estos cromosomas, ¿no?, de manera ordenada del 1 hasta el 23 para poder evidenciar y ubicarlos en pares, de a 2, de a 2, de a 2, de a 2.
En el síndrome de Down existe un par que está alterado debido a que tiene un cromosoma extra, que es en el par número 21. Por eso se le llama trisomía 21 al síndrome de Down. Existe, claro, otras condiciones genéticas en las cuales pues se altera otros genes, como por ejemplo el par número 13, en el cual se le llama trisomía 13 y tiene un nombre propio que se llama síndrome de Patou. En el par número 18, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y así, según el número de cromosomas. Claro que la incidencia es a veces menor que el propio síndrome de Down, ya que el síndrome de Down es la condición genética más común. Sin embargo, también el pronóstico en las otras condiciones es más adverso porque tiene asociada más patologías. En el síndrome de Down la incidencia varía más o menos de 1 a 700 a 800 personas y el factor de riesgo principal es la edad materna. A mayor edad materna, mayor incidencia. Supongamos una mujer de 20 años tiene una probabilidad de 1 en 1000 a 1500 embarazos, digamos así, de tener un niño con síndrome de Down. En cambio, si comparamos con una mujer de 40 años, 45 años, tiene una probabilidad de 1 en 100 o de 1 en 50 en tener un producto con síndrome de Down, ¿no? Entonces, la edad materna juega un papel importante. Ahora, volviendo nuevamente al cariotipo, lo que va a permitir evidenciar es al momento de estudiar por medio de un examen de sangre simple, nada más al bebé, cuando ya se sospeche tiene las características fenotípicas, es de confirmar que tiene la trisomía 21. Ahora, es importante, muchos papás me dicen, pero doctor, ya bueno, yo lo veo que es así y ya, me conformo con eso. Es importante porque esto sirve posteriormente para la consejería genética para los padres, para ver si existe un riesgo de recurrencia, ya que el síndrome de Down en la mayoría de casos es esporádico, espontáneo. No se sabe bien la causa, simplemente un cromosoma extra en alguna de las células de los padres al momento de la formación de las propias células es fecundado y da a un producto con trisomía 21. Pero sin embargo, muchos padres constitucionalmente pueden tener alterada una línea germinal y quiere decir que si intentan tener otro niño o niña, les puede volver a nacer con la misma condición. Entonces ya depende de ellos. Recuerden que estos niños asumen muchos desafíos, muchos retos y también traen asociadas algunas patologías. Entonces, eso quiere decir que los padres tienen que estar también mentalmente preparados de que van a asumir la responsabilidad y el amor de tener a un niño con síndrome de Down, con determinadas características, con determinados prejuicios a los cuales tienen que enfrentarse, con mucha ayuda que tienen que brindar también, así como afrontar también problemas de salud que puedan tener estos niños. Es por eso que es importante la consejería y saber eso, ¿no? Y hacer el cariotipo. Y como les decía, recibo muchas preguntas en relación a esto. Doctor, ya, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo confirmar? Y les decía justamente el cariotipo. El cariotipo evidencia 3 tipos de síndrome de Down en relación digamos, a la estructura genética. Porque otros decían, ya vamos a clasificar el síndrome de Down en leve, moderado, severo, según la discapacidad mental. Y en realidad no se clasifica así actualmente. Se considera que el síndrome de Down sí tiene una discapacidad mental. Existen grados también de discapacidad, pero mucho depende del estímulo que puedan recibir de manera temprana y también de condiciones asociadas, por ejemplo, hipotiroidismo en el cual asocia un retraso mental aún mayor, pero si esa condición se corrige desde muy temprana edad, pues se puede emparejar, ¿no? Otras condiciones como cardiopatías, por decir que voy a hablar en otro video, en las cuales impide o imposibilita una terapia física temprana, porque de repente el bebé se agota, se vuelve cianótico, se vuelve pálido, entonces hay que corregir primero las patologías orgánicas asociadas antes de iniciar algún tipo de terapia. Es por eso que existe todo un conjunto de condiciones asociadas y por eso les digo que es importante que los padres lo sepan. Entonces, en relación al resultado del cariotipo, tenemos la más común, que es la trisomía 21 libre, que se da de manera espontánea, representa el 95% aproximadamente de los niños o niñas con síndrome de Down, lo que quiere decir que es
algo espontáneo y que si los papás intentan tener otro bebé o de repente ya han tenido un bebé antes, si en esta condición es muy poco probable que vuelva a nacer otro niño o niña con esa condición, ¿no? Es como que tuvieran 800 hijos, ¿no? Y uno vuelva a salir así. Es más difícil. Lo otro es el mosaico, que tiene un porcentaje aún mucho menor, 2% aproximadamente, de los niños con síndrome de Down tienen este tipo de alteración cromosómica, en la cual hubo una fecundación de dos células normales, pero en el momento de la división, porque estas células una vez que se fecundan empiezan a reproducirse internamente, una de ellas se alteró y salió una célula trisómica, ¿no? Justo en el par 21. Entonces da un grupo de células normales y un grupo de células con trisomía. Y bueno, va a tener rasgos aún mucho menores, de repente más asolapados, quizás una discapacidad menor, entre otras cosas, pero sigue siendo síndrome de Down, solamente que se llama mosaico, ¿no? El mosaico viene a ser entre células normales y células alteradas con la trisomía 21. Y por último, otra es la translocación, que representa un 3% aproximadamente. Ahora, en esta condición, en la translocación, existe un intercambio de material genético entre un par de cromosomas y otros cromosomas. El 21, que se puede intercambiar de repente con el par número 14, con el par número 22, o a veces entre ellos mismos, pero este trae asociado que los padres constitucionalmente tienen también una alteración cromosómica en la cual, bueno, como se compensa con el número, pues no ha tenido mayor alteración o repercusión clínica, pero sin embargo su descendencia sí. Al momento de informarle a los padres, se les puede decir que el riesgo de recurrencia es mayor. Ya no es como la trisomía 21 libre, sino existe un riesgo de que si desean tener un nuevo bebé, puede volver a nacer con esta condición. Entonces, para eso es importante hacer el cariotipo. Y este es el estudio que permite identificar nuestros números, nuestra forma, alguna alteración estructural dentro de nuestras células, dentro de nuestro cromosoma, nuestro ADN, que nos permite saber pues si realmente hay alguna alteración así. Claro que existen estudios mucho más profundos para poder identificar, pero en el caso de esta condición genética basta con un estudio de cariotipo, bueno, más la sospecha clínica que tiene el médico al momento de examinar. Y nuevamente insisto, es importante para la consejería, para los padres, para que puedan asumir este reto antes de repente de que puedan escuchar por ahí sugerencias de cosas de personas que ni saben, ¿no? Sino de un profesional. ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿A qué médicos tienes que acudir? ¿Qué subespecialistas? ¿Qué rehabilitadores? También pensar de que a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde se están eliminando muchos tabús y prejuicios, siguen existiendo personas ignorantes, lamentablemente, que aún se expresan mal de ellos, utilizan adjetivos, minimizándolos o tratándolos mal o excluyéndolos todavía de esa manera, y por eso es que hay que irse mentalizado de que puede pasar eso. Asimismo, también pensar de que ellos van a asumir grandes retos y hay que ayudarlos para que puedan recibir sus terapias, puedan desarrollarse, jugar, estudiar, trabajar, etcétera. Así que amigos, espero que esta información haya sido muy pero muy valiosa para ustedes. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, compartir esta información, también suscribirse a este canal y también si quieren formar parte de mi comunidad, los espero dentro de mi saga Aprende de Salud. 3 maravillosos libros que con sinceridad van a cambiar tu vida. Un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud y más temas relacionados a esta condición genética llamada síndrome de Down. Hasta la próxima, que sigan pasando un día espectacular. Chao.